Buenos días, compañeros, muchísimas gracias por acompañarnos a esta conferencia de prensa posterior a la sesión del Consejo Estatal de Salud. Nos acompaña el señor gobernador, miembros del gabinete. Les explicaré rápidamente la dinámica. El señor gobernador nos dará anuncios con relación a la prevención del COVID-19. Posteriormente, el secretario de Salud, el doctor René Lima, nos estará dando algunas medidas de prevención. Luego tendremos una intervención del secretario de Educación y posteriormente abriremos a una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, señor gobernador. Gracias. Buenos días a todas, buenos días a todos. Muy amables por estar aquí. Quiero comentar que hasta el día de hoy no tenemos ningún registro de caso positivo por COVID-19. Vamos a informar cuando esta situación cambie. El día de hoy vamos a anunciar medidas de prevención del gobierno del Estado, adicionalmente a las del gobierno federal. El objetivo es contener el contagio para que podamos tener el menor número posible de contagiados de COVID-19. Y al tener el menor número posible de contagios, tener la mayor posibilidad de atender a quienes dentro de ellos requieran atención hospitalaria. En las últimas semanas, desde que se instaló el Consejo Estatal de Salud en sesión permanente, hemos tomado medidas administrativas y organizacionales dentro del sector salud para poder responder a la atención hospitalaria que podamos requerir. Sin embargo, además de las medidas del gobierno estatal y de la coordinación del gobierno estatal con el gobierno federal, requerimos el apoyo de toda la población para que juntos adoptemos prácticas que nos ayuden a contener el contagio. Son prácticas sencillas, pero de un impacto sumamente grande en la contención del COVID-19. Son prácticas también poco usuales, poco comunes, que puede ser que cueste trabajo que adoptemos, pero que necesitamos necesariamente practicar, como no saludarnos de mano, no saludar de beso, no saludar de abrazo, como toser o estornudar cubriéndose con la parte interna del brazo, lavarse las manos constantemente, muy importante, y limpiar las superficies de áreas de trabajo y también en el hogar. Quiero comentar las siguientes medidas de carácter estatal en relación a los trabajos de prevención de contagio de COVID-19. El secretario de Salud comentará las referidas a los protocolos de atención médica y el secretario de Educación hará lo correspondiente en cuanto a escuelas. Las medidas locales en torno a prevención de COVID-19 son las siguientes. En primer término, vamos a suspender clases en todos los niveles educativos a partir de mañana, 17 de marzo, y hasta el 20 de abril, fecha en la que, de modo compatible con el gobierno federal, se iniciarían clases nuevamente. Además, se reagendarán los eventos gubernamentales en los que se tenga considerado invitar al público. Se convocará a los 60 presidentes municipales para coordinar la aplicación de las medidas establecidas en materia de prevención. Se reagendarán las visitas de la caravana Ruta por tu Salud a los diferentes municipios. El plazo para el canje de placas y refrendo 2020 se ampliará 2 meses. Así
El último día para el reemplazamiento se recorre del 30 de abril al 30 de junio. El zoológico de Tlaxcala permanecerá cerrado del sábado 21 de marzo al domingo 19 de abril inclusive. Junto con el INA, el próximo sábado 21 de marzo, las zonas arqueológicas de Cacaxtla, Xochiteca y Tecuaque se mantendrán cerradas debido a que es una fecha en la que tradicionalmente asiste mucha gente. Se acordará con las diversas cámaras empresariales el establecimiento de medidas sanitarias de salud e higiene correspondientes en los centros de trabajo del Estado. Se promoverá con los prestadores de servicios turísticos el establecimiento de estas mismas medidas en restaurantes, hoteles y centros turísticos. Se solicitará a los concesionarios de transporte del servicio público en el Estado que implementen las medidas necesarias de higiene. Y se establecerá contacto con los representantes de las diversas iglesias para que se sumen a las medidas pertinentes en eventos religiosos, principalmente por la cercanía de la Semana Santa. Doctor, le pedimos por favor la explicación de las medidas de prevención del sector salud. Buenos días a todos. Es importante comentar que las medidas que está tomando el gobierno del Estado están encaminadas a la protección de la ciudadanía de todos los tlaxcaltecas. Estamos en coordinación con la Organización Mundial de Salud siguiendo los lineamientos y siguiendo los lineamientos federales que hasta el momento están vigentes y están corroborados y aprobados. La estrategia está encaminada en dos grandes vertientes: en la prevención y mitigación, que es un tema que se ha comentado mucho, en la atención de los casos que ya estén confirmados y aquellos que se compliquen. Quisiera ponerlos en el contexto de cuáles serán las medidas de prevención y mitigación. Para evitar un número de contagios de forma exponencial y de forma acelerada, necesitamos que las medidas estén encaminadas en higiene y en espacios. En espacios hay que evitar la concurrencia a espacios públicos donde haya mucho conglomerado de personas. Esa es una medida muy importante. De ahí que se toma la decisión de suspender actividades educativas. Segundo, en cuanto a medidas de higiene, el lavado de manos es crucial porque corta la cadena de contagio. Por eso es que en su defecto, si no se puede utilizar agua y jabón para lavado de manos, por las características en donde se esté transitando, se puede utilizar el alcohol gel. Sin embargo, lo ideal es el lavado de manos. El saludo de cortesía. El saludo de cortesía va a impedirnos el abrazo, o saludar de abrazo, saludar de beso y saludar de mano. Con eso también se corta una vía de contaminación importante. Se cortan vías de contacto. El virus es un virus que se transmite por la saliva, por las gotas de saliva, que es al hablar, al toser o al estornudar. Con el simple hecho de hablar, nosotros expulsamos gotas microscópicas de saliva y que seguramente las personas infectadas van a estar dispersando ese virus. Por eso es que es muy importante la limpieza de superficies. La limpieza de superficies garantiza que aunque haya estado presente una persona contagiada con el virus, no llegue alguien más y lo pueda transmitir o pueda contagiarse. Recapitulo, medidas tendrían que estar encaminadas en el saludo, evitar saludo de mano, saludo de beso y saludo de abrazo para la cercanía. La sana distancia que se está recomendando actualmente a nivel federal, ¿cuál es esto? Lugares concurridos, evitar lugares concurridos. A eso se refiere la sana distancia. Importante comentar que la medida que más nos va a mitigar
la transmisión y el contagio es el lavado de manos y el cuidar estornudar de una forma abierta. Hay que tener mucho cuidado con la forma como se maneja el estornudo. Hay que cubrir nariz y boca. Por eso es la parte interna del antebrazo o en su defecto un pañuelo desechable. No pueden ser pañuelos de tela porque estamos acumulando solamente y eso nos sirve para seguir contaminando. El lavado de manos, de preferencia que sea con toallas desechables también, para evitar dejar algún tipo de residuo en toallas que con toda nuestra familia estemos circulando. En el caso de que no se pueda contar con este tipo de elementos y en espacios públicos se contará con alcohol gel o buscar incluso que los ciudadanos tengan acceso a este servicio, aunque lo ideal es lavado de manos. Importante comentar que en las medidas de atención lo que se tiene diseñado es que las personas que cumplan con la definición operativa es dolor de cabeza, fiebre arriba de 38 grados centígrados, dolor de garganta, dolor torácico o dolor para respirar y datos de congestión nasal y estornudos serán aquellos que entren dentro de la definición operativa y estaremos tomando medidas de detección y de aislamiento. En los casos leves vamos a seguir las recomendaciones federales, que es aislamiento domiciliario, porque eso garantiza que contengamos el contagio. En los casos severos se contará con un hospital específico que podamos habilitar para la atención de personas enfermas y enfermas complicadas. Eso es un dato muy importante. El virus es un virus que se propaga muy rápidamente, pero que tiene una gran cualidad. No está complicando a nivel mundial a todos los que enferman, sino es un porcentaje bajo. Ese porcentaje, si nosotros logramos controlar el número de contagios, no vamos a hablar de cientos de complicaciones, hablaremos de casos muy particulares y entonces permitirá que nuestro sistema sanitario pueda atenderlos. De ahí que las medidas de contención, de higiene y de prevención sean muy importantes. Independientemente de que tengamos un hospital para esa atención, las personas que tengan alguna de las sintomatologías ya señaladas tendrán que acudir a su centro de salud, los cuales los canalizarán a las áreas de epidemiología que tenemos ya dispuestas en cada uno de los 12 hospitales del estado y en coordinación con los sistemas ISSSTE e IMSS. Se está trabajando también puntualmente con todos los sistemas de salud privados para que ellos también su personal esté capacitado y puedan canalizarlos a los servicios de salud del estado. Tengo que comentarles que la forma de determinar o para determinar COVID-19, el Estado tiene forma de hacer una determinación primera. Sin embargo, la confirmación, que es federal y que se realiza en el INDRE, también tenemos coordinación para poder realizarlo. Gracias a los trabajos realizados desde hace más de un mes, es que Tlaxcala no ha reportado casos sospechosos. ¿Por qué? Porque estamos filtrando muy constantemente y de forma muy puntual, de acuerdo a la definición operativa, todos los posibles casos. Hay que tomar en cuenta, y lo he comentado muchas veces con anterioridad, estamos en el cambio de clima, en el cambio de temporada. Esto va a generar que incluso muchos casos de influenza estacional y de enfermedades alérgicas secundarias al cambio de temperatura se generen, y esto nos puede confundir con lo que son casos de COVID-19. Una forma práctica para darnos cuenta que puede ser algún proceso que no sea un resfriado común es la fiebre de más de 38 grados y el malestar general severo, que es lo que están reportando a nivel mundial como síntomas principales. Sin embargo, estamos obligados a descartar casos
y a diseñar todo el entorno epidemiológico. Yo les pido que no caigamos en caos, que caigamos en prevención y en acción. La acción tendrá que estar encaminada a las medidas de prevención. Es lo que nos va a ayudar, en realidad, para que Tlaxcala pueda contener eso. La atención hospitalaria se cuenta ya con la estrategia diseñada y podemos implementarla desde este momento. Incluso ya la teníamos diseñada desde hace más de 3 semanas. Sin embargo, con el aumento de casos a nivel nacional, lo más probable es que Tlaxcala empiece a presentar casos en las próximas horas o días. Eso es esperado. Eso va a ser una tendencia de dispersión normal. Es una enfermedad viral y se va a ir propagando. Hay que buscar que los casos sean por cientos. Hay que buscar bajarlos. Y eso se va a conseguir solamente con las medidas de mitigación y de prevención sanitaria. Son muy básicas, sin embargo, son las que cortan el contagio. Si el contagio es por saliva, hay que evitar que podamos estar expuestos a gotas, ya sea en superficies o en nuestro propio cuerpo, que son las manos. Es todo, señor. Gracias, doctor. Le pedimos al secretario de Educación que pueda tomar la palabra. Con su permiso, señor gobernador, amigas y amigos de los medios de comunicación. El Magisterio Nacional y particularmente el Tlaxcalteca siempre ha estado al lado de las grandes transformaciones de México, pero también siempre al lado de los grandes retos que el país vive, y este es uno de ellos: enfrentar con eficiencia y eficacia al COVID-19. Hoy convocaré a una reunión extraordinaria y urgente con la estructura del sector educativo, a fin de apelar a su sensibilidad y a su profunda vocación de servicio, y así operar la instrucción del señor gobernador, que en pleno interés, y para él el pleno interés superior de su gobierno, sin duda es la salud de las niñas, los niños, las y los adolescentes y las y los jóvenes tlaxcaltecas. En ese pleno interés, habremos de acatar esta decisión que se acaba de vertir en este momento, para que a partir de mañana, 17 de marzo y hasta el 20 de abril, se queden suspendidas las clases en todos los niveles educativos, desde educación inicial hasta educación superior. Esto implica que 2.400 escuelas, 2.431 escuelas están participando, es decir, todas. También la matrícula que dejará de tener clases, es decir, el número de estudiantes son 377.928. Y quienes habrán de operar toda esta decisión son los casi 35.000 trabajadores de la educación. Debo de informar también que de inmediato tenderé puentes de comunicación con los dirigentes sindicales de las secciones 31 y 55 del centro, con el sindicato Justo Sierra, con el sindicato Mártires de 1910, con el sindicato Alberto Juárez Blancas, con el sindicato 7 de Mayo y con las organizaciones sindicales de educación media, superior y superior, para que juntos, como ha sido también histórica, si bien en la defensa de los derechos laborales de los trabajadores de la educación, también tienen y han mostrado un interés superior, que son las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes. Quiero comentar también que lo más pronto posible habré de comunicar a través de ustedes y de la propia estructura educativa las medidas que se tomarán en consideración para recuperar los aprendizajes. Así como también
dar a conocer los lineamientos que vamos a establecer para que las comunidades escolares puedan participar ampliamente en la desinfección de las instalaciones de cada una de las escuelas. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Abrimos la sesión de preguntas y respuestas. En el caso de los centros de rehabilitación y el centro de internamiento para menores, ¿cómo está funcionando ahora? ¿Si es cierta restricción para visitas? Para esto. Con su permiso, señor gobernador, en relación al tema que acaban de abordar ustedes, precisamente el día de ayer tuvimos una reunión con el secretario de Seguridad Ciudadana y también con el procurador del estado de Tlaxcala. Hemos dado instrucciones muy concretas para que se generen los filtros sanitarios en las visitas que se hagan de manera ordinaria. Así también que los internos cuenten con las condiciones necesarias para evitar al interior de cada uno de estos lugares referidos por ustedes la propagación de este problema que al día de hoy nos aqueja. ¿No habrá suspensión entonces de las visitas? Al día de hoy no se tienen contemplada la suspensión de las visitas, pero sí se van a incrementar las medidas de seguridad para aquellas personas que se detecten con algún problema indiciario o que genere dudas sobre un problema de salud. Seremos muy estrictos con ese tipo de medidas. ¿Cuál es el hospital que tienen para contención? ¿Cuál es el hospital que tendrían para contención en caso de ser necesario? El hospital que tenemos diseñado en este momento para poder no contener, recuerden, hay que ser muy cuidadosos en los términos para la población. Hay que difundir muy bien el mensaje. Dependemos de ustedes para que el mensaje sea el correcto. La contención va a estar dada con el lavado de manos, con las medidas generales. El hospital para tratar casos complicados por COVID-19 será el Hospital General de Nativitas. El Hospital General de Nativitas ya está en capacitación y en este momento vamos a seguir capacitando y dotándolo de insumos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta, es para casos complicados. Se tiene un contexto de que cada 100 personas que puedan estar enfermas de COVID-19, entre 1 y 2 se van a complicar. Por lo mismo, tenemos que tener cuidado cómo manejamos la información. Es para casos complicados. La mayoría de enfermos, si se han dado cuenta, los están manejando de forma domiciliaria a nivel nacional. Es una forma todavía más efectiva para contener la propagación de la infección. ¿Con cuánto personal se cuenta? Vamos al norte, por favor. Moisés, Javier, Roberto, Miriam. Gobernador, un día hablaba sobre el acercamiento con la iglesia para cuando tendría una definición, sobre todo que es el tema religioso de Semana Santa, y también una más sobre en las últimas horas se han dado compras de pánico, de los supermercados han estado abarrotados, el llamado a la ciudadanía en este sentido. Ya iniciamos los contactos con los representantes religiosos del Estado, vamos a seguir teniéndolos y vamos a platicar sobre cuáles son las medidas convenientes para que se sumen a los trabajos de prevención. Vamos a estar también informando de modo constante cuáles son los resultados, no solamente en este aspecto, sino en general de los trabajos de prevención y de cómo vaya cambiando el estatus de COVID-19 en el Estado. Por otro lado, es necesario que tengamos tranquilidad y calma al mismo tiempo que conciencia del riesgo. Las compras que han realizado los ciudadanos no deberían generar una inquietud más allá de la conciencia del riesgo. No tenemos en este momento un problema de escasez, no tenemos un problema de falta de productos para consumo diario.
así como tampoco tenemos una dificultad de insumos de carácter hospitalario para poder atender a quienes eventualmente lleguen a necesitar hospitalización. Estamos listos para ello, pero lo que queremos es que podamos todos trabajar en la prevención para que podamos contener los contagios y tener el menor número de contagiados posible. Y para eso, independientemente de otras medidas de precaución que pueden tomar las personas, como comprar cosas, lo que estamos pidiendo, y el gobierno, en una tarea de comunicación social muy amplia, estará incrementando desde, como lo ha hecho hace unos días y a partir de hoy, las medidas que como práctica debemos asumir, que refirió ya el secretario de Salud. No saludar de mano, no saludar de beso, no saludar de abrazo, lavarse las manos constantemente, procurar no tocarse la cara, no acudir a eventos con mucha gente y limpiar las superficies en áreas de trabajo y hogar. Javier. Señor gobernador, dos preguntas. La primera tiene que ver, para precisar muy bien, los trabajos de la administración pública estatal no se detienen, seguirán su marcha. Y la segunda, ¿qué hacer con estados como Puebla, que ya tiene casos reales, Estado de México y otros? ¿Habrá un cerco sanitario en especial? El gobierno seguirá funcionando. Que vamos a reprogramar son las actividades del gobierno que supone la asistencia de público, eventos incluso masivos. Vamos a reprogramarlos. Mencionaba como referencia la reprogramación de nuestro programa Ruta por tu Salud en los municipios, por ejemplo. En el caso de los estados circunvecinos, tenemos coordinación con el gobierno federal y también con los estados circunvecinos, principalmente en materia de salud y en materia de educación. De hecho, hay mesas nacionales permanentes, no solamente por regiones, sino todos los estados. Estamos en contacto con el gobierno federal para tener medidas coordinadas. Lo que importa en el caso de la población, y el gobierno va a estar constantemente difundiendo esta necesidad, es la de asumir prácticas de prevención. Ya las mencioné en la respuesta anterior, las mencionó el secretario de Salud. Son prácticas como no saludarse de mano o de abrazo, que son distintas a lo que cotidianamente las personas vivimos en sociedad. Pero es necesario que asumamos la circunstancia de riesgo que vivimos en este momento, que mantengamos la calma, pero que poco a poco entendamos que la única manera de lograr que COVID-19 a lo largo de estos meses se vuelva un tema como eventualmente fue H1N1 y un caso de influenza, enfermedad estacional o gripe, será asumiendo medidas de prevención a lo largo de los próximos meses. No hay vacuna en este momento, y la vacuna, cuando exista, estará disponible en varios meses. No es una vacuna que puede estar disponible inmediatamente. Roberto. Señor gobernador, ¿sabe qué va a pasar, señor, si su gobierno tiene contemplado implementar alguna acción para frenar el éxodo de los tlaxcaltecas que eventualmente pudieran aprovechar este periodo como una temporada vacacional y evitar esto que pudiera suscitarse algo similar a lo que aconteció en Italia, que se reseñó de entrada y que con el paso de los días se vieron en situación complicada? Esa es una, perdón. Y en el caso específico de la Secretaría de Salud, ¿qué debe de hacer una persona que eventualmente pudiera estar contagiada? ¿Si puede acudir directamente a un hospital o habrá alguna otra medida que se pueda tomar en consideración? En primer lugar, tenemos que mostrar solidaridad y empatía con no solamente los países que tienen un problema muy avanzado de COVID-19, sino con las personas que
han perdido seres queridos. En el caso de Tlaxcala, muy importante la pregunta, no son vacaciones. La suspensión de clases no significa que haya vacaciones. Lo que queremos es que haya un distanciamiento social para que no nos encontremos en circunstancias de tener muchas personas en el mismo lugar, lugares aglomerados. Lo que queremos es evitar que haya ese contacto masivo de personas para que disminuyamos la posibilidad de contagio. Esa es la razón por la cual estamos suspendiendo clases adicionalmente esta semana, independientemente de sumarnos a la suspensión del 20 de marzo al 20 de abril. Entonces es importante que los tlaxcaltecas hagamos un esfuerzo por mantenernos en casa y procurar medidas de distanciamiento social. Es importante tener en cuenta que las medidas que estamos tomando son para ello. No son vacaciones en el caso de los estudiantes o de algunas familias, para que, contrario a lo que estamos buscando, busquen contacto social de otro tipo. Miriam. Faltaba la pregunta. En cuanto al tema médico y en cuanto al tema de atención en hospitales, es importante comentar que en la mesa y sesión permanente que tiene la Secretaría de Salud para COVID-19 participa con nosotros nuestros trabajadores, en específico el sindicato sección 27. ¿Por qué lo comento? Porque los trabajadores en este momento van a ser nuestra fuerza de apoyo para la población. Es importante tomar en cuenta que de los 12 hospitales con los que cuenta el estado de Tlaxcala, 11 van a tener vigilancia epidemiológica. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier caso probable lo vamos a tener que catalogar con la definición operativa. ¿Qué es esto? Con los síntomas muy puntuales y con todas las características que pudieran indicarnos que no es una gripe o que no es un cuadro de influenza, que es COVID. Eso como primera instancia, es un primero tamizaje. Después de esto, los que cumplan con definición operativa, se les tomarán la muestra o la prueba de detección. En los casos leves, se les dará seguimiento domiciliario. Tomen en cuenta que los síntomas, hasta este momento, lo observado, es que si no está dentro de ciertos grupos de riesgo, los síntomas han sido o han llevado a resolución. Si fuera un caso grave, entonces lo canalizaríamos al hospital que tenemos determinado para contención y manejo. Miriam. Saber si el gobierno del estado implementará algún programa para todas estas familias que, bueno, van a parar actividades y que finalmente, por ejemplo, dependen del comercio, o cómo se les va a apoyar para que su economía familiar no se vea pues afectada. El secretario de Hacienda mencionó que el gobierno federal estaría habilitando fondos para poder tomar una medida de respaldo a negocios o comercios que pudieran tener necesidad de fondeo por motivo de COVID-19 y su posible baja de ventas. Vamos a estar en contacto con el gobierno federal para saber cuáles son esas medidas, y si fuera el caso, entonces gestionaré con toda energía la disponibilidad de esos fondos para Tlaxcala. Víctor, Ana, para que no... Víctor. ¿Qué capacidad de manera inicial tiene el hospital de Natillas para atender casos críticos y eventualmente, de ser necesario, utilizar los demás hospitales, los hospitales restantes? ¿Hasta qué capacidad podría tener la Secretaría de Salud de este tipo de casos críticos? Inicialmente contamos en el hospital de Nativitas con 25 camas para adultos, 10 camas para pediátricos, 3 aislados, 15 ventiladores, una ambulancia permanente y el personal de CRUM capacitado con todos los sistemas de protección para la atención que se requiere. En dado caso, y cumpliendo y respondiendo a la pregunta de forma como se plantea,
Pudiéramos incluso, si se requiere, ocupar todos los hospitales del Estado y toda la capacidad operativa del Estado. Sin embargo, recalco, de los casos que se complican son muy pocos, o son menos, o son pocos, llamémoslo de esa manera. Si evitamos un contagio masivo, los casos que tenemos que atender de forma hospitalizada, pocos también, ese debe de ser nuestra meta, más que estar buscando cómo vamos a cerrar hospitales para atenciones masivas. En este momento todavía depende de nosotros, de la ciudadanía, que no sea tan masivo la forma de exposición al virus. Por eso las medidas que el gobierno del Estado está implementando son medidas efectivamente complejas para ciertos sectores y que van a representar ciertas condiciones hasta de resguardo, a lo que no necesariamente estamos acostumbrados. Manejo de ciertos hábitos que deberíamos de llevar siempre y que no siempre llevamos a cabo. Entonces, aquí el llamado es para que todavía está en nuestras manos disminuir a lo más posible el número de contagios. Sabemos que se van a dar, sabemos que va a haber casos complicados y sabemos que puede eventualmente presentarse defunciones. La idea es que no los estemos contando por decenas o por centenas, que los estemos contando por unidad y aún depende de nosotros, con esas medidas de mitigación, poder llevarlo a cabo. Ana. Buenas tardes, buenos días. ¿Hay alguna estrategia específica pensada para el transporte público, sobre todo en las rutas que se saturan de manera importante? Y nada, para que nos pueda precisar muy puntualmente el secretario de Educación, si en el caso de los docentes, ellos entran también en esta pauta, o ellos iban a tener que seguir en un periodo distinto. En el caso de transportes, la Secretaría de Comunicaciones va a contactar a todos los concesionarios para que tomen medidas de higiene necesarias. Y nosotros vamos evidentemente a supervisar esos hechos porque son concesiones, es decir, es el gobierno el que concesiona ese servicio y por ende nosotros exigimos condiciones para que se pueda mantener la concesión. Tere. Falta la respuesta de educación. En el caso del sector educativo, es muy claro que la suspensión es para los alumnos de todos los niveles, desde educación inicial hasta educación superior. Y los trabajadores de la educación serán quienes organicen toda esta operación de entrada para mañana suspender las clases y estar en perfecta sintonía con los padres de familia. De igual manera mencioné que oportunamente daremos a conocer cuáles son los lineamientos que habrá de establecer la Secretaría de Educación Pública con toda su estructura educativa para recuperar los aprendizajes de los alumnos. De igual manera, en estos momentos nos va a servir para que nos organicemos en relación a cómo haremos que la comunidad escolar participe mientras está este aplazamiento en la limpieza y la desinfección de las instituciones educativas, invariablemente lideradas por los directores de cada institución y las maestras y los maestros, con los comités o asociaciones de padres de familia y los consejos de participación social. Es decir, este tiempo nos debe de servir para organizarnos. Yo le quiero preguntar algo muy importante. Se ha estado mencionando que el uso del limón, hacer gárgaras de limón como prevención, ¿ayuda? Pasamos por la pregunta de Tere, porfa.
El día de hoy estaremos convocando con carácter urgente, por la medida obvia, para que mañana estemos ya platicando con los 60 presidentes municipales. De tal forma que en el transcurso del día de mañana ya debe de existir la coordinación con todos los presidentes municipales. Para tal efecto, su servidor junto con las áreas técnicas de la Secretaría de Salud vamos a tener ese contacto, y después de ese contacto debe de existir comunicación, coordinación permanente para dar precisamente seguimiento a este tema, dentro de los cuales precisamente se advierten algunas situaciones como las aglomeraciones y demás prevenciones técnicas médicas, que son las que precisamente tendremos nosotros que asumir de manera coordinada con ellos. El municipio, en este evento que estamos viviendo como sociedad, tiene una clave muy importante. Las autoridades municipales tendrán que hacer su trabajo, las autoridades estatales haremos lo nuestro, y de manera coordinada la sociedad nos tendrá que ayudar de forma significativa para lograr lo que se pretende. Jesús. Estamos en perfecta sintonía con la federación y estamos atentos para que empiece a fluir la mecánica de cómo haremos esa educación a distancia. Se ha sugerido que probablemente sea a través de educación en línea o seguimiento a las tareas que siempre hacen las maestras y los maestros con los alumnos, pero ya lo estaremos definiendo en concreto. Y por otro lado, el tema de la cuestión de la elección sindical solo es un tema que compete a los dirigentes sindicales, no a la Secretaría de Educación Pública, sino única y estrictamente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Alex. Buenos días. Gobernador, yo quisiera hacer dos preguntas muy puntuales y también al mismo tiempo complicadas. La primera sería, en materia económica, ¿de qué manera impactará esta supresión de actividades a nuestro Estado? Porque estamos viendo que a nivel nacional tenemos una economía creciente y pues la escala estaba repuntando en materia económica en primer lugar. Siendo breve en esa materia, también en materia del turismo, ¿de qué manera nos pega a la entidad? Efectivamente, Tlaxcala ha tenido números positivos importantes económico, particularmente el año pasado, y que se muestran consolidados con los resultados que estamos teniendo en este arranque de año. El año pasado tuvimos un corte de crecimiento de más de 4%, y el último dato trimestral del INEGI fue un número de doble dígito, superlativo de 14.2% en comparación con el último trimestre de 2018 medido. El impacto económico en el país, que efectivamente tuvo un crecimiento rayando cero en negativo, se conocerá en los próximos meses. Posiblemente en mayo conozcamos cuál es el efecto económico de COVID-19 en el mundo, y particularmente entonces también en México. En el caso de Tlaxcala, las inversiones que están programadas para este año están con carácter de firme, y de acuerdo a cómo la circunstancia de COVID-19 lo permita, seguiremos viajando a donde sea necesario para poder seguir
asegurando la inversión en Tlaxcala. Es previsible que haya un impacto económico en el país, puede ser un impacto económico significativo. El secretario de Hacienda hace unos días comentó medidas que se están tomando en previsión, y en el caso de Tlaxcala nosotros vamos a dar un seguimiento muy cuidadoso a los aspectos que puedan incidir tanto en inversión como en la generación de empleo formal. Sin embargo, el gobierno del Estado juega un papel importante en la economía del Estado, porque también juega un rol muy relevante en inversión y en gasto público. Junto con la Secretaría de Finanzas hemos estado revisando el último mes la forma en la cual este año podamos tener gasto público e inversión en obra pública de impacto y de modo acelerado. Así que vamos a buscar compensar el flujo de recursos en la economía con la aceleración del gasto público y la inversión en obra pública por parte del gobierno estatal. Nadie. Secretario de Salud, solo precisar, en estos últimos días, ¿cuántos casos sospechosos han detectado y que han mandado al INPE? En este momento tenemos un solo real caso sospechoso que se mandó a referencia a INDRE. Cabe comentar, ha habido muchas cosas en cuanto a la definición operativa que no están entrando dentro de los reales casos sospechosos. Solamente el caso sospechoso que entre con la definición real y con el diagnóstico epidemiológico es al que se le va a estar dando seguimiento para la confirmación en el INDRE. Y en este momento solamente tenemos un caso en el estado, el cual estamos esperando confirmación. ¿Es hombre o mujer el paciente? Es masculino y este paciente, hasta donde tenemos conocimiento, cumple con ciertos criterios de definición operativa, ni siquiera cumple con todos. Sin embargo, tuvimos que reportarlo ya en plataforma para darle seguimiento y vamos a esperar el resultado. Arturo. Gracias, señor gobernador. Su administración cuenta con un fondo de contingencia para atender esta emergencia. Una, dos, secretario de Salud. Es lógico pensar que quien coordina los esfuerzos de todas las autoridades se someta a una prueba de coronavirus. Y tres, señor gobernador, particularmente su administración tiene una relación estrecha con la diplomacia china. China enfrentó la enfermedad, la superó y hoy ayuda a varios países de la Unión Europea. ¿Puede su gobierno entablar comunicación con China para obtener información, medicina, recursos? Para seguir los tratamientos. El gobierno del estado efectivamente tiene un fondo para circunstancias de emergencia que ustedes recordarán. Establecí en ocasión del temblor que tuvimos hace 3 años. No es necesario que en este momento activemos ese fondo. El sector salud cuenta con los recursos necesarios para poder hacer frente a los gastos y las inversiones que se deben hacer en este momento, y de hecho lo ha estado haciendo en las últimas semanas. Ayer en una reunión de trabajo también la secretaria de Hacienda, perdón, la secretaria de Finanzas recibió mi indicación de prever mayores recursos si así fuera necesario para el propio sector de salud. No es necesario por lo pronto utilizar el fondo. Si fuera necesario, ahí tenemos recursos para poder responder. No es una circunstancia de presión presupuestal, no es un problema de carácter presupuestal. COVID-19 presenta retos en materia de capacidad de respuesta para el número de personas contagiadas
que requieren hospitalización por su condición grave. Eso es lo que me gustaría resaltar. Por eso es muy importante que es necesario disminuir el número de contagios al mínimo. Si tenemos un número de contagios sumamente alto, también el número de personas que van a requerir hospitalización es previsible, sería más alto. Así que necesitamos contener los contagios para tener el menor número de contagios y por ende tener mucho menor población que requiera un tratamiento hospitalario. China es un país amigo de Tlaxcala y de hecho yo busqué al embajador de China en México para expresarle mi solidaridad cuando surgió el brote de COVID-19 en Wuhan. Me reuní con él, platicamos al respecto, no únicamente en términos de cooperación como hasta ahora lo hemos tenido, de carácter principalmente económico y educativo. Me acompañó el secretario de Educación, Florentino Domínguez, como ustedes seguramente recordarán, y el embajador de China en México me comentó las medidas que en ese momento había estado tomando su país para contener el brote de COVID-19. Desde la sorpresa de conocer una nueva cepa de coronavirus hasta los rápidos trabajos para conocer las características biológicas del virus y las medidas de contención que ustedes conocen fueron sumamente agresivas, pero también probaron ser muy efectivas. De la experiencia china, todos los países del mundo debemos aprender. Nosotros en Tlaxcala no tenemos un reporte de un solo contagiado. Hemos tenido un caso sospechoso que no cumplía incluso con todos los parámetros para considerarse como alguien que pudiera tener COVID-19, pero estamos revisando. Y aún así estamos suspendiendo clases, estamos tomando medidas de promoción de distanciamiento social, estamos reprogramando eventos que podrían suponer aglomeración de público en Tlaxcala, porque lo que queremos es reducir al mínimo el número de contagios. Por lo pronto, como repito, no tenemos un problema de carácter presupuestal o administrativo en torno a lo que la respuesta al COVID-19 por parte del gobierno supone, y no veo necesario que requiramos por el momento ayuda internacional como la que usted menciona. Estaremos cerrando con 5 preguntas más. Enrique, por favor. Sí, ¿cuál es, para el secretario de Salud, cuál es la mecánica que van a tener las cuarentenas? Si es que es necesario en algún momento aplicar alguna, ¿ya está en alguno de los hospitales donde tuviera llegar alguna persona con este padecimiento o en algún otro lugar, no sé, a lo mejor en áreas de trabajo, donde se haya detectado? Una, y dos, si ustedes consideran que pudiera pasar esa segunda prueba donde confirmen, ¿cuál es el tiempo? ¿Cómo lo harían para que confirmaran si realmente una persona adquirió esta enfermedad? Bien, en específico hay que tomar en cuenta dos cosas. En los casos leves, el manejo va a ser domiciliario. Y el manejo domiciliario va a ser con visitas continuas y seguimiento por 14 días, que es el tiempo que se está considerando de incubación viral. Si después de este tiempo no existiera sintomatología, entonces estamos hablando que no hubo contaminación persona a persona con el entorno. Eso es importante comentarlo. Este tiempo evidentemente no se aplica solamente para lo domiciliario, sino es general. Solamente lo estaríamos cambiando de escenario. En el aspecto de la segunda pregunta, es importante comentar que la estrategia está diseñada para controlar la mayoría de los casos complicados. Y por lo mismo se le va a estar dando seguimiento
de los mismos. Raúl. Señor gobernador, ¿qué llamado se le hará a las empresas privadas que ya tienen programados eventos masivos? También el llamado para las familias que realizan algún evento y que en muchas ocasiones rebasa más de las 500 personas. Y sobre todo, si habrá necesidad de imponer, dadas las condiciones, alguna medida punitiva, y también no se nos olvide que los llamados antros son muy concurridos, sobre todo los fines de semana. Hasta el momento lo que estamos solicitando es que las Carlos, personas ¿puedo no yo? vayan a lugares ¿Puedo? donde hay mucha gente, que no vayan a lugares aglomerados. Y en el caso del gobierno, disminuir las actividades que se refieren a la convocatoria del público. En el caso de actividades que suponen el contacto de personas, insistimos en las medidas de distanciamiento social. Es muy importante que se pueda romper la cadena de contagio. Y romper la cadena de contagio supone una práctica personal de no tocar superficies sin lavarse las manos, de lavarse las manos constantemente, de no saludar de mano, de no saludar de beso, de no saludar de abrazo y de no ir a eventos con mucha gente. En este momento, ahí nos encontramos. Si fuera necesario tomar medidas de mayor profundidad, las tomaremos. En este momento comentaba que no tenemos ningún caso sospechoso que se haya confirmado, no tenemos ningún caso. Y estamos tomando medidas que en comparación con otros estados son más amplias. Pero lo que queremos es trabajar antes de que comencemos a tener los casos. Evidentemente nos estamos preparando para que las personas que se hayan contagiado y que pudieran requerir atención hospitalaria la reciban. Pero lo que necesitamos es, insisto, trabajar todos juntos, el gobierno hará su parte, pero también todas las personas, toda la población, para contener el contagio y disminuir al mínimo el número de personas contagiadas. Ese es este momento la prioridad de trabajo conjunto entre gobierno y sociedad. Cerramos con tres más, Sergio, Manny y Giovanni. Señor gobernador, preguntarle si ya ha hecho contacto con el señor obispo, tomando en cuenta que las homilías todavía se sigue realizando alguna situación de este tipo, contacto directo, y específicamente a los jóvenes, tomando en cuenta que se tiene detectado que en esta curva, que ya están pasando en algunas situaciones en otros lares, en otros países, el joven es predominantemente quien se convierte en portador de este bicho. Preguntarle si haría un llamado específico a los jóvenes, señor, a la responsabilidad de los jóvenes. Espero reunirme con el señor obispo de la brevedad. Y en el caso de la población joven, la suspensión de clases tiene el propósito de promover distanciamiento social. El hecho de que no haya una convivencia diaria de miles de tlaxcaltecas por motivo de escuela nos ayuda a que el contagio tenga una barrera importante. Y si cada uno de nosotros toma estas medidas como una práctica común, vamos a poder romper la cadena de contagio, de modo que tengamos el menor número de contagiados. Bueno. Doctor, dos preguntas. Una, si son suficientes las pruebas para realizar el diagnóstico. Y dos, una vez que la persona está contagiada,
¿cuál es el tratamiento médico que le dan? ¿Cuál es el seguimiento? Porque si bien es cierto, dicen ya estás contagiado, te aislamos, etcétera. Pero médicamente, ¿cuál es el tratamiento a seguir? Ahí falta como que un poco de información. Bien, atendiendo a la primera pregunta, la persona que está contagiada, e incluso su comentario anterior, ¿cuáles son las medidas de prevención? Las que se están comentando. Las personas con un sistema inmunológico vulnerable son susceptibles no solamente al COVID-19, sino a un sinnúmero de enfermedades, tanto virales, bacterianas y por hongos, incluso por parásitos. Hay que tener cuidado en todas estas personas, en específico. Hablando de COVID-19, lo que tenemos que hacer y lo que se puede hacer solamente con el aislamiento es una contención. El tratamiento actualmente, y ahí radica la importancia de estas medidas. No existe un antiviral específico en el mundo y no existe una vacuna específica en el mundo. Por eso que las medidas están encaminadas al sostén. Si ustedes me dicen, cuentan con el abasto suficiente para tratar COVID, prácticamente el tratamiento es sintomático. Entonces está encaminado a bajar fiebre, a bajar dolor y bajar molestias. Por eso es que cobra importancia más que la atención hospitalaria, que es de sostén, la prevención en la comunidad. Porque ahí somos susceptibles todos. No solamente quien encabece los servicios o quien no. Todos somos susceptibles. Ustedes son susceptibles. Por eso es que la cadena de contagio debe de romperse desde la prevención. Doctor, y una vez que que entra el virus, ¿cuánto tiempo tiene de incubación? O sea, si yo, Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero que yo tuviera, ¿cuánto tiempo tengo para darme cuenta? ¿Cuánto tiempo de incubación tiene el virus? Es lo que se ha observado y por eso se están tomando los 14 días. Okay. Generalmente la replicación viral no solamente para COVID-19, sino para un número importante de virus, son los primeros 15 días después del contacto. Buenos días. Saber si hay todavía estudiantes de intercambio en el extranjero, ya sea por estudios, cultural, y asimismo si se tuviera el conocimiento de cuántos tlaxcaltecas se encuentran por viaje de negocios o de esparcimiento en algunos países contagiados, y si ya sabrán cuándo regresarán y qué protocolos aplican cuando uno regresa aquí a la entidad. Perdón, respecto a los estudiantes que están fuera del estado, quiero comentar que todos ellos siguen en sus instituciones universitarias, algunos haciendo maestrías, doctorados o postdoctorados, que son más de 50 los que se encuentran fuera del país, y sabemos que están bien todos ellos. El compromiso de la Secretaría es monitorear su estado de salud de manera particular. ¿Ya se tiene fecha de regreso? Es todo un ciclo escolar. ¿Y se tiene el número de cuántos tlaxcaltecas por viaje, independientemente de este intercambio, están en el extranjero, algunos de estos países que ya tienen esos problemas? Lo que tenemos es un trabajo en el estado. Y si llegara algún tlaxcalteca de esos lugares, entonces nosotros lo monitorearemos, como sucedió en un caso que no tuvimos elementos para sospechar que estaba enfermo. No estamos en este momento concentrados en saber cuántos están fuera. Lo que queremos es tener las medidas de prevención necesarias en el Estado en este momento. Muchas gracias, compañeros, les agradecemos su presencia y les estaremos informando de todas las acciones que se tomen por parte de
de las diferentes secretarías en torno a este caso. Muchas gracias.